Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios. La muerte no tiene poder, pues asociados al Espíritu. Bienvenidos un día más a Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy analizaremos las evidencias científicas de la Sábana Santa, examinando las marcas y señales que se observan en el lienzo y su posible relación con la crucifixión. Estudiaremos las huellas identificadas en la sábana que revelan los sufrimientos padecidos por el hombre envuelto en esta reliquia tras su muerte y que, según numerosas investigaciones, correspondería a Jesús de Nazaret. Asimismo, ofreceremos una crónica detallada de los acontecimientos ocurridos durante la Pasión, tal como narran los Evangelios, destacando su correspondencia con las marcas y señales visibles en la Sábana Santa. Para ello contamos con la presencia de dos expertos en la Sábana Santa, Dr. José Sáez Rodríguez, médico forense y director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba, y César Barta, físico y miembro de la Sociedad de Científicos Católicos Sección España y buen amigo de este programa, ya que nos ha acompañado en diversas ocasiones para hablar sobre la síndrome de Turín y el sudario de Oviedo. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este programa. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Encantado, Marta, de estar aquí con vosotros. Pues vamos a empezar. Antes de pasar a la cronología de la Pasión, me gustaría que contaran a nuestros oyentes algunas peculiaridades de la Sábana Santa, ya que tiene unas características únicas que ni la tecnología más avanzada puede explicar, de manera que no se puede reproducir. Aunque esto lo hemos abordado ya en profundidad en diversos programas que pueden encontrar en los podcasts de Misioneros de Ciencia y Fe, pero se han realizado muchas pruebas para intentar explicar el origen de la imagen. César, ¿de dónde procede la imagen? ¿Cómo se formó? La Sábana Santa es un lienzo de tela de lino de longitud de más de 4 metros 31, 1 metro 11 centímetros de ancho, que tiene la imagen de un cuerpo completo por delante, en una mitad de esos 4 metros 30, en el que se ven la cara, el pecho, los muslos, las rodillas, etcétera, y la imagen de ese cuerpo por detrás, con la nuca, la espalda, los glúteos, los gemelos, etcétera. Y la parte de la cabeza, de la parte frontal y dorsal, pues están hacia el centro. Pero al natural, cuando se ve directamente, es una imagen bastante extraña e insólita, porque es lo que se vería en un negativo fotográfico, con los claros y oscuros invertidos. Es decir, el tejido de lino se ha oscurecido tanto más cuanto más cerca estaba la tela de la piel. Así, en la punta de la nariz, que se supone que tocaba el lienzo, pues está más oscura, y en la cuenca de los ojos, que había cierta distancia con la tela, pues está más clarita, con lo cual está justo al revés de lo que vemos al natural. Entonces, a la pregunta de dónde procede la imagen, pues todo parece indicar que el fenómeno que la causó provenía de un cuerpo real, envuelto en el lienzo. Pero la pregunta de cómo se creó esa imagen, lo siento, pero hoy todavía no hay una respuesta aceptada. Sigue siendo un misterio y un enigma. Un enigma. Realmente no se puede realizar un estudio antropológico como tal por la carencia de distintos tipos de evidencia física, pues como se haría en un estudio forense. Más bien se elabora un estudio de acontecimientos y se busca una explicación médico-científica de lo ocurrido. Desde las 9 de la noche del Jueves Santo, al terminar la última cena y ser detenido Jesús, hasta las 3 de la tarde del Viernes Santo, hora en que falleció, transcurren unas 18 horas. Desde el momento de su detención,
Parece que no ingirió ningún tipo de alimento o líquido. Los castigos desde entonces se fueron sucediendo sin piedad hasta el momento de su muerte. Vamos a analizar paso a paso todas las heridas y sufrimientos que nuestro Señor tuvo que soportar. Si les parece, comenzamos por Getsemaní. Estando en agonía, oraba más intensamente y era un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo, escribe el evangelista Lucas en el capítulo 22, versículo 44. Jesús ora en el huerto y suda sangre, un fenómeno que se conoce como hematidrosis. La hematidrosis, que es el sudor de sangre, es un fenómeno muy raro, pero posible y perfectamente documentado. Ocurre en condiciones excepcionales. ¿En qué consiste esta condición médica? ¿Por qué se produce, doctor José? Bueno, se produce porque en situaciones de gran estrés se libera una sustancia que se llama la histamina, que tiene un efecto vasodilatador. Por un lado, un enrojecimiento en la piel y por otro lado, un aumento de la permeabilidad capilar. Y eso conlleva el paso de glóbulos rojos, de hematíes, desde el interior de las arteriolas, de los capilares, hasta las glándulas sudoríparas. Y entonces tiñe. Y por eso el sudor tiene ese color rojizo que asemeja a la sangre. Y eso es lo que origina, lo que se traduce por la hematidrosis, que es una especie de sudor de color de la sangre. ¿Se pueden apreciar en la síndrome los coágulos de sangre a los que se refiere el evangelista, César? Vamos a ver, en el rostro hay coágulos muy claros, como es los que vienen de la corona de espinas, de las heridas de la corona de espinas, pero no hay evidencia a simple vista de que el rostro esté cubierto de un sudor de sangre, a simple vista. Sin embargo, es muy tenue, pero cuando se somete a un tratamiento de imagen analizando píxel por píxel el color, entonces sí que se puede destacar que hay un fenómeno que cubre casi todo el rostro, los pómulos y las mejillas, que puede corresponder con ese sudor sanguíneo. Vamos a pasar ahora a la flagelación. Y Pilato mandó azotarle, dice Juan en el capítulo 19, versículo 1. Jesús ya estaba muy débil cuando lo someten a la flagelación por lo sucedido en el huerto de los Olivos y los golpes que le fueron propinando durante toda la noche. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Los verdugos usaban un látigo con tiras de cuero trenzado, en cuyos extremos tenían adosadas bolas de metal entretejidas. En relación con el látigo, este tenía pedazos de hueso afilados. ¿Qué provocan en el cuerpo al golpear estos flagelos con fuerza, doctor José? Bueno, la flagelación, como muy bien has dicho, es una tortura despiadada y muchas veces no somos conscientes de la gravedad que conlleva. De hecho, en esa época había una flagelación que era la judía, que no permitía más de 40 golpes, por eso se quedaban en 39, y luego la romana, que la romana el único límite que tenía era que la persona no falleciese, al menos durante el momento de la flagelación. Porque la flagelación, independientemente del lugar donde se produjese, va a originar intenso dolor, va a originar desgarros musculares, incluso afectación vascular con hemorragia, pero sobre todo a nivel torácico lo que va a originar es una disfunción respiratoria, porque por un lado rompe los músculos intercostales y se dificulta mucho la función pulmonar, pero al mismo tiempo, esos golpes repetidos en la región torácica produce un hemotórax. Un hemotórax es una hemorragia en la cavidad pleural, con lo cual, digamos que se pierde o va disminuyendo progresivamente la capacidad de expansión del pulmón, con lo cual, evidentemente, la dificultad o la capacidad de ventilación disminuye. Pero es que además la destrucción muscular produce la liberación al torrente sanguíneo de una proteína que se llama la mioglobina, que se desplaza hasta los riñones.
Por su tamaño, no cabe por los túbulos renales y los obstruye. Y eso origina también una insuficiencia renal. Entonces, como se puede ver, produce dolor, produce hipovolemia, produce insuficiencia renal, produce insuficiencia respiratoria. Un cuadro lesivo muy importante y que luego tiene un pronóstico a corto o medio plazo bastante malo. O sea, aunque no falleciese en ese momento, las personas que sufrían una grave flagelación tenían escasas posibilidades de supervivencia posterior. Eran expertos en su oficio, pues le cubrieron metódicamente de golpes en todo el cuerpo, el pecho, el vientre, las piernas, la espalda, incluso detrás de las orejas y en las partes íntimas. El cuerpo de la víctima podía experimentar el dolor del que nos hablaba, doctor, que terminaría con una conmoción hipovolémica. ¿Puede explicar a nuestros oyentes qué significa y qué produce esta conmoción? Bueno, el término más correcto sería un shock hipovolémico, porque evidentemente la pérdida sanguínea que se produce es muy importante. Porque tenemos que tener en cuenta, antes la hemos visto un poco de pasada, pero es cierto que Jesús llevaba detenido desde la tarde de antes. Es difícil pensar que un detenido en aquella época tuviese las garantías procesales que hoy tienen nuestros detenidos. Entonces, difícilmente hubiese sido hidratado o difícilmente hubiese sido nutrido. Evidentemente, eso va generando un punto de partida ya de mala hidratación. Si a eso añadimos ese sudor que tuvo que producirse en Getsemaní, que ya hay una pérdida hemática, la pérdida hemática de la flagelación, evidentemente el volumen sanguíneo que queda circulando cada vez es menor. Y eso, evidentemente, es un riesgo y es algo que, como luego veremos, contribuyó en gran medida en su fallecimiento. Fue un castigo del que debía salir con vida y por eso no golpearon la parte izquierda del pecho. ¿Qué datos aporta la Sábana Santa sobre la flagelación? ¿Los latigazos podrían haber acabado ya con la vida de Jesús, César? Bueno, si, como ha dicho el doctor, si la salud previa del condenado, del reo, no fuese muy fuerte, estuviese ya algo afectado y los verdugos no estuviesen un poco precavidos de que estaba falleciendo, pues habría casos en los que fallecía, pero como no era una pena capital, una pena de muerte, pues los verdugos estarían, digamos, castigados o llamado la atención si se les iba el reo antes de que finalizase ese castigo. Bueno, por lo que me dices también, que tenían que evitar que muriese, y en la Sábana Santa hay marcas de ese tipo de flagelo que has descrito, que recorre toda la superficie del cuerpo que ha quedado impresa, pero la parte sí, en torno al corazón, al lado central del pecho y del lado izquierdo, parece que no hay esas marcas, como que la ejecución de la flagelación está realizada por verdugos profesionales que sabían que no tenían que cargarse, que no tenían que hacer fallecer al reo. Y además, mira, te puedo decir algo un poco más reciente, porque desde hace décadas ya se habían dicho que se habían contado como 120 marcas de latigazo por todo el cuerpo. Pero este verano se ha expuesto un estudio que han realizado en una universidad italiana y que ha concluido que había al menos dos látigos distintos, lo cual, pues la hipótesis más simple es que había dos verdugos turnándose. Es decir, que no bastaba con que se cansase uno, que estaba repartido el cansancio entre los dos para que la flagelación fuera intensa hasta el final. Y que ellos, estos estudiantes de la Universidad de Italia, han aumentado el número de marcas que ahora asciende a unas 150. Y cada golpe, pues eso, como decía, reventaba la piel y afectaba a los músculos y a los órganos internos. ¡Qué barbaridad! Pues vamos a reflexionar, si les parece, sobre lo que nos acaban de explicar de la pasión con este tema musical.
postró solo y temblando. La noche cubrió su llanto en Getsemaní. Del alma le brotó sangre orando por los pecados del mundo y por mí. Un ángel descendió del cielo en calma a sostener al Hijo en su dolor, mientras cargaba el peso en su alma de toda culpa, de todo error. Y aun sabiendo el precio no se escondió, vino a cumplir lo que el Padre ordenó. Consumado es el amor con voz eterna. La cruz no fue derrota, fue poder. El cielo se abrió, tembló la tierra. El Cordero venció sin retroceder. Consumado es, el amor triunfó. La salvación del mundo se selló. Traicionado con un beso en la penumbra, entregado por el precio de un traidor, golpeado, escupido sin defensa, soportó el desprecio y el dolor. Eligieron al ladrón, lo liberaron. Y continuamos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y hoy estamos hablando sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Para ello contamos con la presencia de dos expertos en la Sábana Santa, del doctor José Sáez Rodríguez, médico forense y director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba, y César Barta, físico y miembro de la Sociedad de Científicos Católicos Sección España. Vamos a pasar a la coronación de espinas. Le ciñeron una corona de espinas entretejidas y comenzaron a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y golpeaban su cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas le adoraban. Esto está escrito en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículos del 17 al 20. Estas lesiones fueron producidas por objetos puntiagudos clavados y frotados sobre el cutis de la cabeza en forma de corona o cofia de espinas. ¿Pueden explicarnos si hay marcas en la imagen de esta corona de espinas en la síndone? Bueno, pues efectivamente, esta que es una tortura muy particular, muy específica de la pasión de Jesucristo, que se le acusaron de hacerse rey, no era lo estándar y lo habitual en este tipo de torturas, y sin embargo, en la cabeza, por delante y por detrás del hombre de la sábana de Turín, se aprecian sin ninguna duda esos regueros que han sido producidos, regueros de sangre provenientes de heridas por elementos punzantes que corresponden a la corona de espinas. Y esa corona de espinas, como ya dices, es una cofia de espinas más que como una diadema, porque en la imaginería cristiana pues se suele poner un aro, ¿no? Un aro de espinas, pero es más bien un casco, ¿no? Porque en la propia parte alta de la cabeza del hombre de la sábana, de la síndone, pues también hay esas heridas. Entonces se correspondería más bien con un casco. Y en este caso, si me permites, también quiero traer a colación las marcas que se observan en el sudario de Oviedo, que el sudario de Oviedo, un lienzo mucho más pequeño, pero que cubrió la cabeza, también alrededor de la cabeza, de lo que
todo se apunta que fue la misma cabeza que la de la síndone, la de Jesucristo, pues esos coágulos también han quedado manchando el sudario de Oviedo. Y es que hay una correlación eh, muy detallada llevada a cabo por Pedro Peinado, que es el coordinador del equipo de investigación del Centro Español de Sinología, un matemático que ha visto que la correlación matemática es indudable. Y este tipo es tan específico que no es ya la muerte o una crucifixión de un crucificado, sino que es de uno que le acusan de ser rey, como pasó en el caso de Jesucristo. Vamos, que los detalles cada vez se van acercando más y más a la figura de nuestro Señor, ¿no? Va perdiéndose ya el misterio, digamos, y las dudas en torno a tanto a la sábana como el sudario por la correlación que existe entre ambos. Estas lesiones ocasionaron una aparatosa pérdida de sangre que debía cubrir la práctica totalidad del cabello, cara, cuello, hombros y toda la parte superior del tórax. ¿Pueden describirnos qué aparecería en su autopsia por el examen de la sábana santa, doctor? Bueno, cuando se analiza la imagen de la síndone, pues evidentemente es algo similar a lo que se hace en la primera parte de la autopsia, que es un examen externo del cadáver. Entonces, aquí, lógicamente, no podemos hacer luego un examen interno porque no tenemos el cuerpo, pero sí nos puede aportar datos importantes. Efectivamente, como ha dicho César, lo que es la cabellera, toda la cabeza está ampliamente cubierta entre sangre, coágulos, regueros, porque es totalmente compatible y totalmente indicativo de que se ha producido pues, una coronación de espinas en el sentido en el que él lo ha descrito. Pero a mí me gustaría llamar la atención, evidentemente se produce una importante hemorragia y eso se suma a las ya hemorragias que llevamos viendo y dificulta la bulimia, pero es que además hay que hacer hincapié en el dolor, porque el tejido subcutáneo del cuero cabelludo está, además de ricamente vascularizado, está muy inervado. Entonces, cualquier herida en ese lugar, pues es dolorosa. Pero es que tenemos que tener en cuenta que cuando se produjo la coronación, no es simplemente que se produce una herida y luego se retira el arma, sino que allí el arma, las espinas, están presentes, continúan y quedan. Entonces, cualquier movimiento, cualquier golpe, cualquier situación brusca hace que vuelva a clavarse, con lo cual aumenta la pérdida de sangre, aumenta la hemorragia y aumenta el dolor. Es continuo. Es decir, que incluso aunque empezase a coagularse por los mecanismos normales de coagulación, como hace cualquier herida, el hecho de que la espina esté ahí, las espinas estén ahí, pues evidentemente hace que sea una herida continua, heridas continuas, que están clavando continuamente. Eso es algo que muchas veces tampoco valoramos. La pasamos así, quizás sobre todo aquí en Andalucía, estamos muy acostumbrados a la iconografía barroca y no somos conscientes de la gravedad de la tortura de las lesiones que tuvo Jesucristo. En el pretorio se abalanzaron sobre él, le escupieron y acribillaron a puñetazos. Lo cuenta el Evangelio de San Mateo. Entonces se pusieron a escupirle y a bofetearle, y otros a golpearle diciendo: «Adivina, Cristo, ¿quién te ha pegado?». Mateo capítulo 26, versículos del 67 al 68. Observando el rostro de la síndone con atención, ¿podemos encontrar huellas de estos hechos, doctor? Sí, y además que son claros, no hace falta tampoco una fotografía excesivamente buena para poder verlos. Se observa claramente como la nariz está desviada, rota y desviada hacia la derecha, como la región malar derecha está muy inflamada, y también en las cejas, en la región ciliar, también se aprecia distintas heridas contusas. Es cierto que pueden ser también producidas como consecuencia de las caídas que sufrió camino del Calvario y en los que no pudo utilizar las manos como mecanismo defensivo. Pero sobre todo, lo que es la fractura nasal y la desviación a la derecha y la inflamación circunscrita de la región malar, sí son más indicativas de golpes directos. ¿Y cómo es ya la debilidad de Jesús en ese momento? Mucha. Hemos dicho
que estaba castigado, primero que empezó no adecuadamente nutrido y deshidratado, que tuvo una flagelación brutal. A eso se añade otra, que es la coronación de espinas. Entonces su situación tenía que ser mala, y en esas circunstancias fue cuando tuvo que cargar con la cruz. Eso fue todo un mérito. Para mí siempre sostengo que el hecho de que tanto como había sido castigado, que llegase vivo a la cruz y que tuviese allí una cierta supervivencia, significa que esa es una persona que su estado de salud previo, su constitución, tuvo que ser muy fuerte, si no, no hubiese podido soportarlo. Jesús carga con la cruz camino al Calvario. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Evangelio de San Marcos, capítulo 15, 21. A los que iban a ser crucificados se les obligaba a llevar el madero transversal de la cruz, el patibulum, hasta el lugar elegido. Si la cruz entera pesaba más de 100 kilos, el patibulum suponía unos 40 aproximadamente. El hecho de que Jesús necesitara ayuda se interpreta como que ya estaba muy debilitado, como acaba de decir el doctor, por el cansancio, el ayuno, los latigazos y seguramente la deshidratación. ¿Qué revelaciones ofrece la síndone sobre este duro camino hacia el Calvario, César? Bueno, el cargar con ese travesaño horizontal o patíbulum parece que se corresponde con unas rozaduras, con unas erosiones que tiene en la parte posterior del hombro, en la parte izquierda, quizá algo más arriba, la parte derecha más en el omóplato, y correspondería que después de haber sido flagelado con las heridas provocadas por el látigo, por el flagrum parece que se reabren esas heridas por el rozamiento de una sustancia sólida, que puede ser esa cruz. Hombre, los 40 kilos es una estimación, porque claro, no sabemos la longitud exacta que tenía, ni exactamente qué densidad de tipo de madera, pero los 40 kilos puede ser una carga bastante aproximada a la que tuvo que cargar. Y evidentemente, como ya estaba bastante extenuado, bastante débil, pues es normal que pensaran en los responsables de llevarle hasta el lugar de la ejecución que no se les quedase antes, que tenía que llegar para que la cruz, que era un escarmiento, estaba allí para que contemplasen los ciudadanos lo que pasaba al que se portaba mal, no lo hacían a escondidas, sino que lo hacían, exhibían el castigo a los que se portaban mal, y entonces no bastaba con que muriese en el camino, tenía que llegar a la cruz para ser expuesto. Y entonces, pues es normal que pidan ayuda a este Simón de Cirene. ¿Qué se ve en la sábana santa? Bueno, pues aparte de heridas en las rodillas, hay una cosa muy particular y un poco inesperada, porque en la zona de los pies se ha encontrado un exceso de polvo, de caliza, que además es compatible con el terreno de Jerusalén. Pero lo que ha sido descubierto tanto en la síndone o sábana santa como en el sudario es que junto al lóbulo de la nariz tiene ese exceso de polvo, de tierra compatible con la tierra de Jerusalén. Es decir, cayó de bruces, se dio con el rostro en tierra, probablemente al sucumbir por el peso de la cruz. Y eso ha sido otra nueva coincidencia que se presenta de forma inesperada entre la síndone y el sudario. ¿Y podría explicarnos, José, doctor, cómo podría haber fallecido, como hemos estado viéndolo y que César nos lo ha dejado claro durante este ascenso al Monte Calvario, por su delicada situación física? ¿Cómo lo describiría fisiológicamente? Hombre, estaba en una situación muy, muy debilitada, porque ya como consecuencia de la flagelación, bueno, y de todo el tormento, tenía una situación hemodinámica mala. Evidentemente la pérdida sanguínea era importante,
Acordémonos de que también tenía ya una insuficiencia respiratoria por el destrozo de la musculatura respiratoria y por el hemotórax, y posiblemente se hubiese ido produciendo ya una insuficiencia renal, con lo cual estaría en un estado de shock pues muy cercano al momento de la muerte. Entonces, evidentemente, yo creo que hubiese sido imposible que llevase un madero que, como bien ha descrito César, tiene que estar como mínimo 40 o 50 kilos, porque es que la envergadura del hombre de la síndrome es grande, porque su estatura es alta, con lo cual tenía que ser un madero apropiado a su talla, y eso incrementa el peso. Entonces, evidentemente, era muy complicado. De hecho, ya tardó, porque el trayecto, que tampoco son tantos metros, pero se hace muy lentamente, con caídas continuas, porque evidentemente es que no podía, y al final, si no le llevan la cruz, no llega. Era evidente que no llega. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Cuenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículo 18. La crucifixión era la pena de muerte utilizada por los romanos para los esclavos y todos aquellos que no eran ciudadanos del imperio. Era una tortura tan cruel y humillante que no estaba reservada para ningún ciudadano romano. ¿Pueden contarnos qué marcas de esta crucifixión aparecen en la sábana santa, César? Bueno, sí, es evidente que tiene la herida de los clavos en los pies y no sé propiamente en la palma de la mano, sino donde termina la mano y empieza la muñeca, y es donde una de las manos, que es la que cubre a la otra, es donde se ve con claridad. Y estos clavos, estas heridas que tienen que ser producidas por los clavos, pues se han confirmado también arqueológicamente, porque es raro que encontrarlos, pero ha habido dos casos en los que ha aparecido el clavo en el tobillo de un judío, y además las erosiones en el hueso del brazo. No recuerdo si era el cúbito o el radio, uno de los dos tenía las erosiones, o sea que le habían clavado no en la mano, porque como demostró el doctor Barbet, en la mano el peso del cuerpo cuando se desploma porque ya no puede más y todo el peso va a parar al clavo, si está en la palma de la mano, los tejidos de esa parte no soportan tanto peso y se desgarra. Y claro, entonces, en el caso de este hallazgo arqueológico, el clavo estaba más metido incluso en el antebrazo. En el caso del hombre de la sábana de Turín, pues está entre la muñeca y la mano. Y eso corresponde perfectamente a lo que debería de ser para que no se cayese el crucificado. Y los romanos parece que tenían bastante experiencia en cómo se crucificaba, y también es coherente con los hallazgos arqueológicos. David Ball, un autor de un estudio publicado en el diario de la Asociación Médica del Estado de Mississippi en marzo de 1989, simuló la crucifixión con unos voluntarios con la ayuda de cuerdas y ganchos en lugar de clavos, y comprobó que la posición de los brazos sobre el patíbulum era un factor muy importante. Cuanto más estirados estaban, más doloroso era permanecer suspendido. Con las dos muñecas clavadas a la cruz y el cuerpo suspendido, la única forma de inhalar y exhalar aire es elevando el cuerpo. Desde el primer momento que está clavado en posición vertical comienza el verdadero suplicio del crucificado, la asfixia. ¿Hay algún dato en la sábana santa que nos revele algo sobre la dificultad respiratoria que tuvo que pasar nuestro Señor? Bueno, pues a ver, en la parte desde la herida del clavo hasta el codo, hay regueros de sangre que hacen zigzag, que son sinusoidales, que van haciendo pequeña curva, lo cual implica que ha habido dos posiciones básicas. También directamente desde la herida del clavo en la mano salen dos regueros en ángulo, y esto nos indica
como efectivamente dos posiciones básicas. Una en la que está erguido con todo el peso sobre el clavo de los pies para poder respirar, para poder hablar, para poder decir, perdónalos, que no saben lo que hacen, que ya le costaría tener que sacar aire para decir esto, o para decir ahí tienes a tu madre, pero cuando el dolor y el cansancio de las piernas es ya insoportable, pues se desploma y todo el peso va a parar a los clavos de las manos. Y ese es otro ángulo en el que la sangre que está fluyendo de la herida, pues tiene otra dirección, otro ángulo, y esto es lo que se observa, se aprecia en la Sábana Santa, que efectivamente tiene esas dos posiciones en las que se debate para poder respirar y para intentar evitar el cansancio. Cuando está colgado de las manos, pues el instinto de supervivencia le hace que de nuevo, porque se está asfixiando, intente volver a erguirse para poder respirar. Y esos son los dos movimientos básicos. Si les parece, vamos a reflexionar unos segundos, unos minutos con este bonito tema musical. Al pie de la cruz tiembla la tierra, pero María se queda entera. Aprieta su manto, muere despacio, viendo a su hijo darle sus brazos. Juan tiene miedo, pero se acerca, sus ojos lloran, su alma despierta. Al pie de la cruz el amor permanece, aunque todo caiga, aunque todo duela, cuando el cuerpo cede, el alma obedece, y el amor se queda, y el amor se queda. Madre, aquí tienes a tu hijo ahora, dice Jesús en la última hora. Juan toma el peso de aquella mirada, cambia su nombre, cambia su casa. Sangra el silencio, cruje la madera, nadie comprende, pero él lo entrega. Al pie de la cruz el amor permanece, aunque todo caiga, aunque todo duela, cuando el cuerpo cede, el alma obedece, y el amor se queda, y el amor se queda. Se apaga el día, se rompe el cielo, pero María sigue en el suelo. Juan la sostiene, tiembla y la abraza, con ese gesto renace la esperanza. Al pie de la cruz el amor permanece, aunque todo caiga, aunque todo duela, cuando ya no hay fuerzas, cuando nada ofrece, el amor resiste, el amor florece. Al pie de la cruz el amor permanece, cuando el mundo
Y continuamos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy hablamos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Para ello contamos con la presencia de dos expertos en la Sábana Santa, doctor José Sáez Rodríguez, médico forense y director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba, y César Barta, físico y miembro de la Sociedad de Científicos Católicos Sección España. Estábamos hablando de lo que sufrió Jesús en en las 3 últimas horas, ¿no?, de su pasión durante el tiempo que permaneció con vida en la cruz. La densidad de la sangre que aparece en las heridas de los clavos y de los azotes podría ofrecernos algún dato específico sobre la sed que sufrió Jesús en la cruz. No hace falta analizar la densidad de sangre para suponer que tuvo sed, que tuvo que tener mucha sed, por lo que yo he dicho anteriormente, por la hipovolemia. Pero es que además hay otro elemento que a veces no somos conscientes del sufrimiento que tiene, y es cuando a Jesús lo despojan de sus vestiduras. ¿A quién no se le ha pegado la gasa en una herida o en una quemadura alguna vez? Pues imaginémonos que el cuerpo después de la flagelación era toda una pura herida. Y le ponemos una gasa, una túnica encima que no tiene la sensibilidad o la fireza de una gasa y que se adhiere al cuerpo luego y está mucho tiempo todo el necesario para llegar hasta el Calvario. Y allí se la quitan de golpe. Evidentemente todas las heridas se abren, vuelve a sangrar, vuelve a doler. Entonces es un factor más de toda la hipovolemia que tuvo que tener Jesucristo antes incluso de iniciar la crucifixión. Pero es que en la crucifixión, como muy bien lo ha descrito anteriormente, pues resulta que es que es una forma de ejecución de la pena de muerte que, aunque no la inventaron los romanos, sí eran expertos, bastante expertos, como ha dicho César. Y evidentemente es una muerte atroz, una muerte humillante, una muerte enormemente dolorosa, y es una muerte que quería servir de escarmiento, porque era una forma de, digamos, de ostentar el poder que tenía Roma. Entonces, por eso tenía que llegar vivo a la cruz. Pobre centurión que iba al mando, que no lo hubiese conseguido, simplemente para ejecutar esa cruel forma de quitarle la vida a una persona. En el capítulo 23 del evangelista San Lucas, versículos 44 al 46, explica: hacia la hora sexta, las tinieblas cubrieron toda la tierra, hasta la hora nona. El sol se eclipsó, el templo se rasgó por en medio, y Jesús con voz fuerte dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al decir esto, expiró. La autopsia forense va encaminada a determinar la causa de la muerte y las circunstancias de la misma, cuestiones a veces muy complejas de establecer, doctor. ¿Puede explicarnos, según las investigaciones realizadas hasta la fecha, cuáles fueron las causas exactas de la muerte de Jesús? Si tuviera que hacer un certificado de su defunción, ¿qué escribiría? Bueno, la muerte en la cruz lo que origina es asfixia, y le ha descrito muy bien anteriormente César. O sea, la persona cuando se clava en la cruz, pues digamos, al final se viene abajo y ahí no puede inspirar. Entonces, para inspirar, para que entre aire en los pulmones y posteriormente vaya a los tejidos, pues tiene que elevarse, y tiene que elevarse con los únicos puntos de apoyo que tiene, que son los clavos, tanto en las muñecas como en los pies. Y entonces se eleva, coge aire hasta que se desploma nuevamente. Y así es una situación cíclica mientras tiene fuerza para subir. Si no querían que se prolongase en exceso la crucifixión, le rompían las piernas, se quitaban esos 2 puntos de apoyo inferiores y solamente tenía las muñecas, con lo cual prácticamente es imposible. En Jesús no hay señales de que se sabe que no se le rompieron las piernas porque falleció antes. Y falleció antes porque no falleció solamente por la insuficiencia respiratoria, falleció también por la hipovolemia, falleció por el shock, por la insuficiencia renal. Por lo tanto, para describir
como una causa de la muerte, habría que, o yo me inclinaría por un shock multifactorial en el que ha influido la hipovolemia, la insuficiencia respiratoria y la insuficiencia renal. Esas podríamos decir que sean las causas del fallecimiento, o lo que para mí son sus causas del fallecimiento. Es lo que acaba de comentar, que cuando el condenado tardaba mucho en morir, se le hacía una rotura a las piernas para que la víctima ya no se pudiera elevar al respirar. Jesús murió antes de lo esperado y no tuvieron que hacerlo, pero siguiendo la tradición, atravesaron el lado derecho de su cuerpo con una lanza. Los Evangelios de San Juan, en el capítulo 19, versículo 34, narran que después del golpe de gracia comenzó a salir sangre y agua de la herida. Doctor, ¿puede explicar en términos fisiológicos por qué salieron agua y sangre del costado de Jesús? Sí, totalmente. La herida en el tórax, más que una tradición, yo creo que era la comprobación efectiva de que había fallecido. A un centurión romano que le encargaban una crucifixión no podía permitirse el lujo de que la persona no falleciese. Hay algunos autores que hemos leído por ahí que dicen que Jesús no falleció en la cruz. Parece un auténtico desconocimiento, no solamente de la fisiopatología, sino incluso de la historia. Pero bueno, hay quien lo dice. El caso es que, ¿por qué salió sangre y agua? Pues porque lo que hizo la herida es abrir el pecho, abrir la cavidad pleural. La cavidad pleural, dijimos al principio, que se había producido una hemotoras, es decir, una hemorragia. Cuando esa hemorragia, que se acumula en esa cavidad, la sangre cuando pasa un cierto tiempo se decanta. ¿Qué significa esto? Pues igual que como hacíamos el experimento en los institutos cuando éramos jóvenes, que echábamos sangre de pollo en un vaso y veíamos cómo lo que son los elementos formes, lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, se van abajo, al fondo, y arriba lo que queda es el suero. Entonces, eso es lo que se produjo en la cavidad pleural, una decantación de la sangre. Si nosotros pinchamos desde abajo, porque claro, la cruz estaba elevada y los romanos pincharon desde abajo, lo primero que sale es los elementos formes, digamos la sangre espesa, sale lo primero. Y posteriormente sale el suero sobrenadante, que es lo que se asemeja a un suero normal, porque puede ser interpretado como agua. Por eso lo que son los elementos formes se consigna, o que puede ser sangre, y el suero sobrenadante es lo que se dispara al agua. Por eso salió sangre y agua. Era simplemente una sangre decantada en la cavidad pleural. ¿Y qué aporta la sábana santa sobre esta lanzada, César? Bueno, en el costado, efectivamente, en el costado derecho, se aprecia esa llaga, una herida bastante ancha y poco alta, que corresponde, digamos, con la hoja de una lanza, y de la cual salen grandes regueros de sangre, pero que no es un continuo. Está entrelazada esos regueros de sangre con algo mucho más clarito, que a simple vista no sé cómo es clarito, parece que no es nada, pero cuando se ilumina con luz ultravioleta, entonces hay una fluorescencia en los bordes de esos coágulos que indican que es el suero ese, en la parte líquida que nos acaba de decir don José. Bien, esto se ve con evidencia en el costado del hombre de la sábana de Turín y llega hasta el costado, hasta la parte del límite del cuerpo, y lo que también se ha interpretado a veces por gente que busca los problemas, pero donde no los hay, en la espalda hay todo un reguero que atraviesa de un lado a otro, de la parte derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, que es, digamos, un reguero horizontal, que alguien decía, bueno, pues si estaba colgado en la cruz de forma vertical, nunca se hubiera producido ese reguero. Bueno, hay una explicación para ese reguero. Ese reguero, a diferencia de muchos o todos los demás regueros estaban en el cuerpo del cadáver
y al poner la sábana encima fueron transferidos de la piel al cuerpo. Este reguero dorsal muy probablemente tiene la naturaleza o la ejecución contraria. Fue chorreando la herida del costado mientras que estaban colocándolo ya en el sepulcro sobre la mitad de la sábana que correspondía a la parte dorsal. Y al ir colocando el cuerpo desde un lado, la llaga estaba chorreando de sangre y iba dejando ese reguero a lo largo del ancho de la sábana, lo cual quiere decir que todavía había bastante sangre en esa herida. Eso, digamos, explicaría el que existe un reguero horizontal en la parte posterior. Es el que se correspondería con la lanzada. La sangre de ese reguero proviene de la herida de la lanzada. Sobre la cruz, Jesús manifestó el más grande amor que jamás haya podido existir por cada persona y por el mundo entero. Así venció y así enseñó el camino de la luz y de la vida. La enseñanza de la fisiología de la crucifixión de Dios para la humanidad, que fue expresada aquel día en el Monte Calvario. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Para finalizar, ¿cuáles son los signos más reveladores de la sábana santa sobre la resurrección de Jesús? A ver, aquí quiero ser bastante exhaustivo. Lo que se ve en la sábana santa es que el cadáver ha desaparecido de forma inexplicable. No se puede retirar el cadáver de la sábana y que se quede la sangre como ha quedado en la sábana, que los coágulos están completos, aparte de esa imagen enigmática e inexplicable. La desaparición del cadáver de forma inexplicable es lo que nos manifiesta, lo que se puede observar analizando la sábana de Turín. En la sábana no hay evidencia de que después apareciese vivo hablando con los discípulos. Lo que se ve en la sábana santa es compatible y respalda el que pasase algo extraordinario y único. Pero el que Jesucristo resucitó lo sabemos por el testimonio de sus discípulos, de los apóstoles, que nos ha sido transmitido por la Iglesia. La resurrección de Jesucristo es compatible con lo que se observa en la sábana santa, pero no es suficiente lo que se observa en la sábana santa para decir que apareció vivo después. Eso es mi más estricta conclusión de lo que se observa en la sábana. Totalmente de acuerdo contigo, César. Pues nos tenemos que despedir ya del doctor José Sáez Rodríguez, médico forense y director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba, y César Barta, físico y miembro de la Sociedad de Científicos Católicos, sección España, que nos han acompañado en este programa especial sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros, por habernos acercado un poquito más a Jesús durante estos días. Creo que no es fácil hacerse a la idea de todo el sufrimiento que tuvo que soportar nuestro Señor Jesús por nuestra salvación. Gracias a los dos. Muchas gracias. También quiero aprovechar para dar gracias a todos los compañeros del Centro Español de Sindonología que aportan tanta información y que también ha servido para mi formación. Así que muchas gracias a ellos y muchas gracias a la oportunidad de tener este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. También nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es. O si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono
91 822 8010. Volveremos a estar con ustedes dentro de 2 lunes a las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias. Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios.